Y un saludo a aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Mis hermanos por allá, redovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, San Luis Potosí, Dios les bendiga. Y a todos aquellos, ¿verdad?, que nos verán el día de mañana o en otro día, que Dios también les bendiga. Hoy en este día, hermanos, damos gracias a Dios. Oh, hermano, allá veo familia. ¿Vienen con usted, hermana? No, Dios me les bendiga, bienvenidos. Ahí en el cuarto, bienvenidos. ¿De dónde viene, hermana, perdón, y hermano? ¿De aquí mismo? ¿De aquí cerquitas? Bienvenidos, esta es su casa. ¿Verdad? Y pues aquí están las puertas abiertas para todos ustedes. Que Dios me les bendiga. Por acá también, Dios me les bendiga. ¿Cómo? ¿De dónde vienen ustedes, perdón? El joven detrás. Sí, hermano. ¿De Fontana? Dios le bendiga, bienvenido. Y mi hermana también acá. Dios le bendiga, bienvenida. ¿De dónde viene, hermana? También de Fontana. Dios me les bendiga, bienvenidos a esta su casa. Pero nos gozamos de verlos por acá. Bueno, también, hermanos, gracias a Dios porque nos permite, pues, tener un rato de frío, porque también hay cosas que se ocupa el frío, hermanos, para ciertas plantas, ciertos animales. También es necesario, aunque de repente no nos guste, pero bueno, es necesario. Y solamente están requiriendo o pidiendo, ¿verdad?, que nos cuidemos, ya que se viene un frente frío más fuerte. Así que, hermanitos, pues, cuidémonos. Esto realmente viene a perjudicar a muchos que estamos un poco delicados de los pulmones o de algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces, debemos de cuidarnos, hermanos. Nunca tomen, jóvenes sobre todo, nunca tomen un consejo como una exageración. ¿Verdad? Yo, cuando estaba más joven, iba a las montañas acá, nevando, iba sin suéter, sin chamarra, porque no tenía frío. ¿Verdad? Imagínate tomando hasta cerveza ahí en el frío, y me decían, ¿y qué no tienes frío? Le digo, no, me siento bien. Y no, nunca entiende uno, hermanos. ¿Y qué pasa ahora ya cuando pasan los años? Vienen las consecuencias, hermanos. Entonces, cuídese, joven, no crea que esto es un juego. Tarde o temprano vamos a pagar lo que hacemos mal. Así que cuidémonos, que eso es lo que vamos a lo que sembremos es lo que vamos a estar cosechando. También quiero invitarlos el día sábado 11. Vamos a tener un estudio en la parte de abajo, 6:30 de la noche o de la tarde. Vamos a estar tomando el tema de las prácticas no bíblicas. La invitación para los que viven por acá cerca de Riverside, son bienvenidos. No se cobra cuota, no se pide su nombre y dirección para visitarlo después de que vengan. Eso no lo hacemos aquí. Ya si usted quiere que vayamos a hacer un estudio, es una cosa diferente, pero no hacemos ese tipo de prácticas de que lo invitan y luego casi lo obligan a que nos invite a su casa. No, para nada, pero usted tiene libertad de venir y así como llegó, también de decir Dios le bendiga y se va a su casa sin ningún problema. No cobramos el material que se da. Alguien dice, bueno, entonces ¿cómo le hacen para regalar eso? Sencillo, porque los que ya tenemos tiempo en la iglesia, los cristianos, ¿qué hacemos? Bueno, en nuestras ofrendas, los diezmos, lo que damos a este lugar se hace para que todo sea gratuito. Así que no vendemos ni material, ni cuando teníamos cassette, ni cuando teníamos CDs, no se vendía, pero porque la iglesia trabaja para que la gente reciba la palabra de Dios. Así que, bienvenido. Y no se preocupe por cuotas o por cosas raras que de repente que hay en muchas congregaciones. Aquí no hacemos tipo de cosas. Bueno, vamos a tocar un tema, hermanos, continuando acerca del Espíritu Santo. Levante su mano que necesita Biblia, levante su mano alto. Todos tenemos, gracias a Dios. Y voy a pedir que os ayuden a buscar las escrituras. Van a ser nomás 3 escrituras el día de hoy. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. Del versículo 9 al versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 9 al versículo 14, y dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes, como está escrito, ojo no vio ni oído yo, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 11.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son de los hombres? Sino el espíritu del mismo hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que de Dios gratuitamente nos ha dado. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. 14. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Tomen su asiento, mis hermanos. Quiero recordarles que traigo una versión antigua, pero prácticamente es lo mismo. Bueno, hemos visto una serie de estudios en las últimas semanas, tanto aquí en el templo como a través de las redes sociales, acerca del Espíritu Santo, hermanos. Y hace algunos días hablamos acerca de los dos espíritus, el espíritu de error y el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad. Porque se parecen tanto, pero tanto que muchas veces hay gente que dice, oh, ese es el Espíritu, el mover del Espíritu. Pero cuando lo comparamos con la Biblia, hermanos, son cosas, por eso hemos dado también los temas de las prácticas no bíblicas, ¿verdad? Son cosas que chocan contra la palabra de Dios. Y ahí nos damos cuenta que ese espíritu no era el Espíritu de Dios, hermanos. Ahora, el anhelo de Dios, hermanos, es de que todos conozcamos a Dios. Siempre ha sido su anhelo, iglesia. Desde que el Señor al principio manda hacer el tabernáculo, no lo hizo, hermanos, porque Dios se agradara de hacer un tabernáculo para él. No, hermanos, acuérdense que se llama el tabernáculo de reunión, o el lugar de reunión. Y lo hizo para que nosotros nos acerquemos a Dios. Para eso es que él, hermano, mandó hacer el tabernáculo y dio las medidas exactas para ese tabernáculo. Porque siempre ha querido que nosotros nos acerquemos a Dios, hermanos. Siempre ha sido Dios, no soy yo el que ando buscando a Dios. No es cierto, hermanos. Es Dios el que nos ha buscado a nosotros. Porque el que estaba perdido era yo, no Dios, hermanos. Cuando decimos, oh, es que encontré a Dios. ¿Y cuándo se perdió Dios, hermanos? Más bien, Dios lo encontró a usted. Dios me encontró a mí. No que yo encontré a Dios, eso es mentira, hermano. Él fue el que me encontró a mí, Él me buscó a mí, hermanos. Él se dio por mí. Por tanto, hermanos, ahora que no tenemos un tabernáculo material, aunque tenemos un lugar donde congregarnos, no tenemos un tabernáculo, hermanos, hecho de mano de hombres. Hoy tenemos un tabernáculo espiritual. Y es que Dios, hermano, quiere habitar en cada uno de nosotros. No porque seamos buenos ni merecedores tampoco, sino porque Dios siempre ha mostrado su interés para que el ser humano, hermanos, tenga paz y para que tengamos perdón de pecados, iglesia. Amén. Vamos a ver hoy, hermano, cuándo se recibe el Espíritu Santo. Porque esa es una de las cosas que tenemos que entender, hermanos. Se malinforma en ocasiones, o por un buen sentir, o de cariño se dice que, oh, yo desde niño tengo el Espíritu Santo. No es cierto, hermanos. Ni porque sea hijo del pastor, ni porque sea hijo de un ministro. No es cierto, hermanos. Tiene el Espíritu, hermano, que todos tenemos cuando nacemos, Espíritu de vida. Pero el Espíritu Santo, hermanos, hoy vamos a ver cómo se recibe, iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, nosotros. Que no es lo que uno interpreta, lo que uno cree o lo que se enseña en este lugar, sino lo importante aquí es qué dice la santa palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Es una doctrina muy amplia, hermano, muy amplia. Se tomaría muchas horas, hermano, para explicar la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice aquí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. Antes, como está escrito, versículo 9 de nuevo. Antes, como está escrito, ojo no vio ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando Pablo, él es el que escribe esta carta, cuando Pablo escribe, hermano, dice nosotros, o sea, hemos recibido, dice ahí en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Pero ¿qué dice aquí enseguida? Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo, y dice aún las profundidades de Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermanos,
escudriña aún aquello que no alcanzamos a entender humanamente de parte de Dios. Porque el ser humano, hermano, tiene un privilegio grande. Fuimos hechos a imagen de Dios, hermanos. Fíjese nada más, qué bonito es, hermano, entender que usted y yo no somos, hermano, un accidente. No importa dónde hayas nacido, en la pobreza, tu padre no te aceptó o tu mamá te abandonó. No importa, hermanos. Dios, hermano, tenía un plan contigo desde el día que naciste. Por eso es necesario leer la Biblia, hermanos, para entender qué es lo que Dios quiere de mí. A veces estamos, hermano, tan preocupados a ver qué el pastor, qué me pone a hacer, qué el pastor, qué es lo que decide hacer conmigo. No, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, es el plan. Entonces, Dios, hermano, revela todo. Aún aquellas cosas que, hermano, nuestra mente humana no alcanza a entender. El ser humano, hermanos, tiene la oportunidad de conocer las profundidades de Dios, iglesia. Fíjese nada más, hermano, qué bonito que Dios ha dejado, hermano, que entendamos cosas grandísimas que ni los científicos ni los más sabios, hermanos, pueden entender, pero tú y yo las podemos entender, iglesia. Tú y yo podemos tener, hermano, ese encuentro con el Señor y decir, Señor, gracias por la revelación que me diste. Porque ahora dice, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por eso cuando la gente, hermano, dice, ¿cómo es posible que tú, bien borracho y peleonero que eras, ¿a poco tienes el Espíritu de Dios? ¡Claro! Pero lo que no entienden, hermano, es de que no porque sea bueno, hermanos. Y se les he comentado, en mi casa, y aquí está mi madre, hermanos, en mi casa fui el peor de los hermanos, de los hijos de mi madre. Fui el peor, hermanos, fui la oveja negra, hermanos. Entonces, si hubiera sido por bueno, hermanos, jamás me hubiera escogido Dios, jamás, hermanos. Es porque Dios en su grande misericordia lo escoge a uno, hermanos. No me escoge por bueno ni porque sea esforzado, no, hermanos, porque el amor de Dios es tan grande que sabía la necesidad que tenía yo de Dios, aunque era un ateo, aunque era un borracho, aunque era un drogadicto, hermano. Dios sabía, hermanos, esa necesidad que tenía yo y Él me agarró, hermanos, para su gloria. No por bueno, hermanos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Fíjense bien lo que dice. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son de los hombres? Sino el espíritu del mismo hombre que está en él. Pero dice, así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, solamente el Espíritu de Dios, hermano, es el que conoce las profundidades de Dios, no el hombre, hermanos. Por eso el hombre se pregunta, ¿de dónde viene la humanidad? Venimos del chango, de un accidente, venimos del espacio. El hombre, hermano, inteligente y sabio, trata, hermanos, de buscar respuesta a sus preguntas, cuando la Biblia tan sencillo dice, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y empieza a describir todo lo que hizo en la tierra, hermanos. Por eso es importante, hermano, entender que lo más profundo de Dios lo revela Dios mismo, hermanos. Pero a través de su Espíritu. Y para eso hay que recibir el Espíritu. ¿Qué dice acá adelante? En el 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Es un regalo, hermanos. Es un regalo. Y Dios, hermano, nos lo ha dado a nosotros. Eso, hermano, hay que entenderlo y grabarlo en el corazón, aunque la gente se burle de ti y diga, ¿a poco tú tienes el Espíritu de Dios? Sí, hermano. Esté seguro de eso. Esté seguro de eso, mi hermano, porque si no estás seguro, hermano, entonces estás fuera del camino del Señor. Yo debo de tener la seguridad de que Dios está en mí, hermanos, así de fácil. No porque lo diga yo, hermano, ni porque yo quiera convencerlo a usted, no, sino porque la misma palabra de Dios lo dice. El problema está, hermanos, que muchos no creen en la palabra de Dios. Dicen creer en Dios, pero no creen en la palabra de Dios, hermano. Pues, ¿cómo está eso? No, yo sí creo en Dios desde chiquito. No es cierto, hermanos. No lo conocía. Para conocer a Dios es solamente a través de la palabra de Dios, hermanos. No se puede conocer de otra forma. Lo que dice aquí, hermanos, es de que el Espíritu escudriña todo a uno profundo de Dios, hermanos. Pero para eso hay que recibirlo. Dice ahí bien claro, hermano, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Le hago una pregunta. ¿Pablo era cristiano, hermano, desde un principio, desde que era chiquito? No. ¿Se recuerdan cómo Pablo conoció al Señor, hermanos? Sí. Iba persiguiendo a la iglesia, hermanos, iba rumbo a Damasco y hermano cayó ahí con el poder de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor lo llama. Le quita la vista.
Y luego se bautiza y va y predica, hermanos, en la palabra de Dios. Allí es donde empezó a ser cristiano, hermanos. Allí es donde recibe el Espíritu Santo. No es que venía con el Espíritu Santo, hermano, por la religión. Ninguna religión da el Espíritu Santo, hermanos. Ninguna religión. Ni la más reconocida, ni la más antigua. Ninguna, hermanos. La única forma de que la persona pueda recibir el Espíritu de Dios, hermanos, ahorita lo vamos a ver, hermanos, es a través de la palabra de Dios, hermanos. No hay otra forma. Por eso cuando predican la palabra, hermanos, y aquí mismo en Corintios, en el capítulo 1, es donde dice, a Dios le plugo salvar por la locura de la predicación. La gente predica el evangelio, hermanos, o un predicador predica la palabra de Dios y la palabra traspasa el corazón de la persona. Es así como dice la Biblia, tan sencillo, hermanos. Pablo tenía una religión bien reconocida y conocía toda la ley. Dice que era más adelantado que todos los demás, hermanos. Fariseo de fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. Bueno, Pablo reunía muchos requisitos, pero dice, todo esto lo tengo por basura. Porque ahora, hermano, conocí al Señor. Es que la palabra de Dios transforma el corazón del hombre y de la mujer, hermano. No hay otra forma. Cuando le dicen, ¿verdad? No, es que usted le convencieron y le lavaron el coco. No fue el pastor y no fue los hermanos que estaban ahí alrededor. No, hermanos, es la palabra de Dios la que hace el cambio. Y no es que cambia uno de la noche a la mañana. Va uno cambiando, hermanos, poco a poco, hermanos. Pero cuando se recibe el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. No porque vino a este lugar, hermano, y porque aquí se congrega por años, no, hermanos, o porque sea pastor, o porque sea ministro, no, hermanos. La única forma de ser cristiano es cuando uno le entrega la vida al Señor. Cuando el Espíritu de Dios entra a su vida, es la única forma, hermanos. Dice aquí, pasa enseguidita, hermanos, recuerden, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 14, oiga esto, versículo 14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre común y corriente, hermanos, no percibe las cosas de Dios. Pero ¿sabe que hay algo más ahí, hermanos? Uno le puede explicar a la persona, mire, la Biblia dice esto, la Biblia dice acá, y le empiezan a explicar, hermanos, pero no le entiende, hermanos. Aunque tenga la buena intención de decir, a ver, explíqueme, pero no le entiende, hermanos. Ve lo que dice ahí en el versículo 14, donde nos quedamos. Dice, porque les son locura, ni las puede conocer. Fíjese bien, por más que quiera la persona, no puede entender las escrituras. ¿Por qué? Porque son espirituales. Versículo 14 nuevamente completo. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Es que no puede entender, hermano, esa persona de que usted tuvo un encuentro con el Señor y por eso el Señor lo sacó de su religión. Porque es lo que muchos pelean, ¿no? Es que salió de la religión. En lugar de que se pongan contentos. Fíjese que cuando yo, una familia que amo mucho, hermanos, me quieren mucho y la señora, ¿verdad? La señora de la casa, quería que yo fuera a seminario y a ver si me salía el diablo y que me confesara y todo eso. Pues yo no creía en eso, hermanos. Pero entonces siempre decía, porque tomaba mucho y siempre estaba preocupada por mí. Todo eso, qué bueno, ¿verdad? Que se preocupara por mí. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor me alcanza, dejo de beber, hermano, y dejo de andar en pleitos, y dejo de andar como andaba, y se enoja. En lugar de que dijera, qué bueno que ya no toma, qué bueno que ya no se pelea, qué bueno que está tranquilo, se enoja. Y dice, ojalá que fuera como antes. ¡Wow! ¿Qué amor tan grande tiene? Ni de su religión era, hermano. Entonces, pero sin embargo, se molesta por eso, hermanos. Es que ellos no entienden, hermanos, que no es que el pastor haya convencido a uno, o que la mayoría de hermanos me hicieron una bolita y me taladraron con mentiras. No, hermanos. El Espíritu Santo va obrando en la persona y va a haber un cambio, hermanos. Debe de haber un cambio en la persona. Cuando recibe el Espíritu de Dios, hermanos, entonces puede entender las cosas que son de Dios. Pero el hombre natural no puede, hermanos. Dice que no puede. Por eso, hermano, que para ellos es increíble que usted haya dejado de tomar. Para ellos es increíble, hermano, que usted ya hable diferente, que vista diferente, que actúe diferente. Para ellos, hermanos, es increíble que usted haya cambiado, hermanos.
Porque ellos no entienden que ahora no es su esfuerzo, ni tampoco es, hermanos, sus promesas, ni juramentos, hermanos, el que han hecho un cambio en su vida. Ellos no entienden que es el Espíritu de Dios que ha entrado a su corazón, está haciendo un trabajo y lo sigue haciendo todavía. Ellos no entienden eso, hermano, pero no pueden tampoco, no lo pueden entender. Cuando mi padre, hermano, fue bautizado, se puso contento y dijo, tan fácil que es el Evangelio, dijo. Vas a ver, cuando vaya allá con tus primos, les voy a decir, y mira, así los voy a convencer. Le dije, papá, no creo que esto es fácil, esto a veces cuesta. No, pero está fácil, cualquiera lo entiende. Cuando fue, hermano, allá a su familia, después vino todo frustrado y dijo, ¿sabes qué? Nadie. Pero nadie entendió. No, papá, no es así. Pero digo, tan fácil que está. Pues sí, papá, pero es que esto se debe discernir espiritualmente. Y ahora están cristianos, hermano. Niegan la palabra. Y predican, y son pastores, y son ministros, y tienen 20, 30 años, hermano, y aún siguen negando la palabra. O no, si creemos en la Biblia. Sí, pero no lo obedecen. Ni se esfuerzan por hacerlo. Ni se preocupan para la doctrina. La enseñanza sana del Señor, no se preocupan, hermano. Ustedes no creen, hermanos. Es que esto, hermano, se debe discernir, hermano, espiritualmente. No se puede discernir humanamente hablando. Imagínese que usted le dice a alguien, ¿sabes de que Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que hizo lo más pequeño que no alcanzamos a ver, hasta lo más gigante que está inmenso en el sistema solar, está en mi corazón? ¿Qué le dicen? ¿Cómo Dios va a estar en tu corazón? Sí. O sea que Dios descuidó el sol, la luna, las estrellas, todo lo demás, por venir contigo. Sí, no descuidó allá, pero sí vino a mí. Y entró en aquel hermano y en aquella hermana y en aquellos jóvenes y entró en todos aquellos. Pero ¿cómo? Es que para ellos no entienden eso, hermanos. Ellos creen como que es un Dios limitado y como que Dios dice, híjole, o dejo el espacio en su lugar o voy por este pecador acá a ayudarlo. Como que ellos tienen un límite, hermano, en su mente y creen un Dios, hermano, como de fantasía, hermanos. No, si es el Todopoderoso, hermanos. Amén. Y Él está en todo lugar. Amén. Pero tiene que abrir el corazón para que entre, hermanos, el Espíritu Santo y le pueda enseñar aquello oculto, hermanos, que para el hombre natural no lo entiende, iglesia. Fíjese que cuando yo no creía en el Señor, hermano, o en la Biblia, nada de eso, aún yo no creía que veníamos de chango, hermano, se me hacía ridículo. Hay suficientes pruebas para saber que no venimos de una evolución. Hay muchísimas pruebas, hermanos, científicas que saben que no venimos del mono, hermanos. Pero no saben cómo explicar. No saben, hermano, cómo dar a entender la creación de todo. Cuando vengo al cristianismo, hermano, me encuentro la respuesta a todas las dudas que tenía desde mi niñez, hermanos. Tan sencillo que está, hermano, con palabras tan sencillas y tan así, tan pequeño, ¿cómo se puede llamar esto? Bueno, tan sencillísimo que cualquiera se entiende, pero no cualquiera, hermano. Tiene que tener el Espíritu de Dios. ¿Quién va a creer, hermanos, naturalmente que todo esto lo creó un Dios supremo? No, es el accidente, cuando se muere uno no pasa nada. Es todo por la evolución. Hermanos, es que hay que ser espiritual para poder entender las cosas espirituales de Dios, hermanos. No hay otra forma. Por eso Pablo dice, recibimos el Espíritu Santo. Él nos revela lo que está escrito en la palabra. El hombre natural jamás lo va a poder entender por sus propias fuerzas, hermano. No puede. Dice, no puede, hermanos, entienda eso. Dice, no puede. Por más que se quiera esforzar, no puede. ¿Por qué? Porque no, hermano, no cabe en su cabeza algo tan sencillo. Vamos acá al siguiente, hermano, a su lado derecho, Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2. Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2. Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice en el nombre de Jesús, versículo 1, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Delante de cuyos ojos Jesús el Cristo fue claramente representado, crucificado entre vosotros. 2. Esto lo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe?
¿Cómo fue que recibieron ustedes, Gálatas, el Espíritu de Dios? ¿Cómo? ¿Por haber obedecido la ley? No. Por el oír de fe, hermanos. No se puede, hermano, recibir el Espíritu Santo porque es hijo del pastor o del papa o del sacerdote, hermanos, o de un rabino. No se puede recibir así el Espíritu Santo, hermanos. Tiene que oír la palabra de Dios. Y si no oye la palabra de Dios, hermano, no va a encontrar, hermano, salvación. Por eso Pablo insiste mucho en la predicación del Evangelio, más que en el bautismo y más que en otras cosas. Siempre, hermano, está hablando de la palabra de Dios porque es la forma en que uno va a conocer a Dios, hermanos. No hay otra forma. ¿Sabe que a mí me gusta escuchar otras religiones, hermano, y otros que son muy fuera del cristianismo, pero completamente alejados del cristianismo? Pero ayer estaba viendo a un sacerdote católico y dijo algo muy cierto, hermanos. Dice él, ustedes vienen a misa, leen ¿cómo se dice? Rezan el rosario, hacen esto, hacen mandas, y bueno, y empezó a decir todo lo que hacen. Dice, pero no leen la Biblia. Dice, y el que no lee la Biblia no conoce a Cristo. Oiga, ¿qué verdad dijo? De nada sirven los rosarios y las mandas y que se linken a no sé cuántos vírgenes santos. De nada sirve eso, hermano. Y él mismo dice, pero si no leen la Biblia, no conoce a Cristo. Claro que no, hermanos. Es imposible que conozcan al Señor si no leen la Biblia. Qué bueno que lo está diciendo, hermanos. Que motive a la gente a leer la Biblia. Esa es la insistencia en este lugar, hermanos. Por eso siempre decimos, aquí le falta Biblia, levante la mano, porque no quiero que salga de este lugar y diga, oh, es que el hermano dijo. Hermano, no sea mentiroso, no sea mentiroso y dice eso. Usted tiene que decir, la Biblia dice así. Porque cuántas veces dice, es que el hermano no cree en esto. No, espérame, hermano, a mí no me metas en tus cosas. Si tú lo leíste con la Biblia, tú lo que tienes que decir no es que el hermano no cree en esto, no. Tú tienes que decir, es que la Biblia no lo acepta, o es que la Biblia está en contra de eso. Usted use siempre la palabra de Dios, hermano. Porque si usted le va a pasar como a una amiga, pero a una hermana en Cristo hoy en día, gracias a Dios, fue con su familia y le dijo, oh, que es que Arsenio dijo, pero Arsenio es un borracho, ¿qué le haces caso? Está emocionado ahorita, mañana se va a enfadar y se va a retirar de nuevo al mundo otra vez. Déjalo. Y venía toda triste, digo, pero ¿para qué le dices eso? Ay, es que tú me dijiste que no lo viste en la Biblia. Pues dile qué dice la Biblia. Cuando empezó a decir con la Biblia, hermanos, ¿qué podían decir, hermano? Nada. Porque con la Biblia, hermanos, o contra la Biblia, nadie puede, ni cristianos tampoco pueden en contra de la Biblia, hermanos. Nadie, hermanos. El oír la fe, hermano, va a hacer que aquella persona le redarguya desde adentro del corazón, hermanos. Hoy en día está un avivamiento, hermanos, y se discute mucho si es de Dios o no es de Dios, que acaba de terminar hace unos días. Es una universidad, hermanos, y todo al parecer he estado viendo por varios días. Pero no se emocione por lo que ve, hermano. La Escritura dice que hay que ver el fruto de la iglesia. El fruto. No lo que está viendo en ese momento, iglesia. Porque a través de los años y de los siglos ha habido muchos avivamientos, hermano, y la gran mayoría han sido falsos, emocionalistas. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Por el fruto. No por lo que está viendo. No, hermanos, por el fruto. Todo cristiano, hermanos, se debe de basar en la palabra de Dios. Porque si fuera nada más por el Espíritu, como hoy en día se está predicando en algunos lugares, que ya no es el tiempo de la palabra, que es el tiempo del Espíritu, déjeme decirle que eso es mentira, hermanos. Si a usted que me está viendo por allá lejos, le han dicho que ya es el tiempo de la palabra, perdón, el tiempo del Espíritu y de la palabra ya no, lo han engañado, porque la Biblia va a estar hasta el último de nuestros días. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Escritura. Por tanto, hermanos, la Biblia va a ser nuestra única guía, hermanos, para poder identificar si aquello es de Dios o no es de Dios. Mucho cristiano que niega la palabra de Dios, hermano. La gente de afuera no me sorprende, pues no conoce a Dios, hermano, nombre natural. Pero los llamados cristianos que también nieguen la palabra, eso ya es absurdo, hermano. No puede ser cristiano. Es imposible, hermanos. Aquí dice bien claro, hermanos, y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo nosotros. Dice aquí en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Romanos 10:17, hermanos, dice que la fe entra por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, hermano. Eso dice Romanos 10:17. Hermanos,
La fe entra por el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, hermano, atraviesa su corazón, nadie más le puede decir, hermano, que el pastor le convenció, que lo amenazaron, que le prohíben. No, hermanos, porque cuando la palabra de Dios, hermano, hace ese trabajo en su corazón, hermano, ahí es donde entra, hermano, el Espíritu Santo. El oír por la fe, hermanos, y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos, de que uno conozca a Dios si no es a través de la Escritura, como dice este sacerdote católico, hermanos. No la hay, hermanos. La Escritura dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, hermano, de adentro de esa persona, correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería con los ríos de agua viva, hermanos? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, va a estar fluyendo de la persona. Pero el que cree en Jesús, como dice la Escritura, hermanos, no puede usted separar la Escritura, hermano, del Espíritu de Dios. No, hermano, ya lo hemos visto que no se puede. Porque el Espíritu de verdad, hermano, de Juan 14, lo va a guiar, hermano, Juan 17, que es la palabra de verdad, hermanos. Imposible que se contradiga el Espíritu Santo, hermano, imposible. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, hoy en día ha sido tomado o confundido con el otro espíritu de error, hermano. Dice el hermano, pero ¿eso es bíblico? Oh, no, pero es mi convicción. No, pero es bíblico. No. Bueno, pues es su convicción, hermano, pues usted sabrá, hermanos. Hace unos días vi al presidente, hermanos, de Argentina, hermanos, Milei, y dice algo muy interesante, hermanos. Le está hablando con alguien que está debatiendo sobre números, estadísticas y sobre la economía. Y dice, bueno, es que los datos, dice, dice la otra, no, los datos no interesan. Y dice algo que me gustó mucho, que dice, bueno, si los datos no interesan, entonces pues, vamos a opinar, cada quien ponga su opinión. Claro, hermano, pues si los datos no les convence que está en un error la economía, pues entonces, ¿qué le va a convencer, hermanos? Lo mismo en el cristianismo. Si la Biblia no le convence, hermano, entonces ¿qué hace en el cristianismo la persona? Amén. O es que yo me digo solamente por el Espíritu. Qué raro está ese movimiento hoy en día. Pero no es nuevo, hermanos. No es nuevo. Eso se repite, hermanos, cíclicamente. Siglos y separan, siglos separan, hermano. De hacer un lado la palabra de Dios. Cristiano, nunca te apartes de la palabra de Dios. Nunca, hermano. Porque es la que da la vida, hermanos. Es la que fortalece nuestra fe. Es la que nos ayuda en nuestras debilidades, hermanos. Sí, hermanos, el Espíritu de Dios, hermano, va a compaginar con la palabra de Dios fácilmente, hermanos. No hay contradicción en la doctrina de Cristo, hermanos, jamás. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, imagínense. Entonces no podemos separar, hermano, la palabra del Espíritu. No podemos, hermano. Para poder escudriñar lo más profundo de Dios, hermano, se necesita recibir el Espíritu Santo, como dice Pablo en Corintios. Pero entra, hermano, por el oír la palabra de Dios. No se puede recibir de otra forma, hermanos, el Espíritu de Dios. No importa si tiene un título de pastor y graduado de no sé qué colegio cristiano, hermano, no importa. Si no tiene, hermanos, el Espíritu de Dios, hermano, no importa cuántos grados o cuántos títulos tengan colgados en la pared, de nada le sirven si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme, hermanos, a Hechos capítulo 19, versículos 1 y 2. Al lado izquierdo son 4 cartas, la cuarta carta al lado izquierdo. Romanos capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículos 1 y 2. Romanos 19, Hechos, gracias. Quería ver si están despiertos, hermanos, pero sí, ya veo uno que está despierto por ahí. Hechos capítulo 19, versículos 1 y 2. Mi Biblia dice actos, hermanos. Entonces, a veces para poder conectarlo con su Biblia, a veces confundo actos. Digo, en mi mente de repente, ¿qué son actos? Los hechos. Pero sí, de repente se me cruzan los cables por ahí. Hechos capítulo 19, versículos 1 y 2. El mismo Pablo que escribe, hermano, a la iglesia de Corinto, y el mismo que le escribe a los Gálatas, dice ahora, hermanos, acá en Éfeso, va hacia la ciudad de Éfeso, dice en el capítulo 19 de Hechos, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, versículo 2, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes
ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de esta escritura, hermanos, y fíjese que eran discípulos, hermano. No es que eran algunos que iban pasando por ahí y que no sabían nada de Cristo, no, eran ya discípulos, iglesia. Pero la pregunta del versículo 2, esa es la que me llama la atención cuando dice, los vio que eran discípulos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? ¿Recibió el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿No les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste a la iglesia? No le dice, recibiste el Espíritu Santo cuando te empezaste a predicar, no. Recibiste el Espíritu Santo desde que creíste. ¿Pero creer en qué? Todos dicen creer en Dios, hermano. Usted pregúntele a un narcotraficante, hermanos, si cree en Dios, y la mayoría dice que sí. Yo recuerdo hace años, hermanos, allí en el DF, en México, los narcosatánicos, hermano, una moda muy tremenda a finales de los años 80, si mal no recuerdo, o a principios de los 90. Recuerdo, hermanos, que llegaron hasta allá, de aquí de Ciudad Juárez, hermano, una investigación que hicieron tremendamente, llegaron hasta el DF, un departamento de lujo, y se agarraron a balazos, hermano. Hubo una balacera tremenda y murieron ahí los narcosatánicos. Pero había uno que tenía un rosario en su mano, hermanos. Y con una metralleta en la otra mano tenía un rosario bien agarrado. Y tenía, hermanos, sus santitos y sus vírgenes ahí, hermanos. Si usted le hubiera preguntado a ese hombre que si creía en Dios, le iba a decir que sí. El que vende drogas, hermano, o la mujer que vende su cuerpo, le pregunta que cree en Dios, le va a decir que sí. A la gran mayoría de personas le puede decir que si cree en Dios. ¿Por qué? Porque ellos se han confundido de que tener religión es creer en Dios, hermanos. El tener religión y creer en Dios son cosas diferentes. Más bien, creerle a Dios es muy diferente, hermanos. Porque todo el mundo dice creer en Dios, o la gran mayoría dice creer en Dios, hermano, aunque hoy en día ha crecido el ateísmo. Pero déjeme decir una cosa. Aun cuando un ateo, hermanos, aunque lo nieguen, a veces hay una incertidumbre en nuestro corazón, triste. Porque hay un vacío en el ateo, hermano, le digo por experiencia, porque conocí amigos que eran también ateos y ateas también. Siempre hay una incertidumbre, hermanos, en nuestro corazón, un vacío que no lo llena nada, hermanos. Nada lo puede llenar, hermano, en la ignorancia de Dios, hermano. Lo único que puede llenar ese vacío es Cristo nada más, hermanos. No hay otra forma. Entonces, cuando ellos, hermano, están así, hermano, buscan su religión, o buscan una forma de Dios, o ciertas cosas que les da como cierta seguridad a ellos, hermanos. Pero es vacío lo que sienten. Porque lo único que realmente satisface al hombre, hermanos, es el Espíritu Santo en la vida de uno, hermanos. Aquí dice el versículo 2, y les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Cuando uno predica la palabra del Señor, hermanos, y no predique religión, mi hermano que está aquí en este lugar, nunca predique religión, hermano. Y nunca predique que aquí en este lugar tenemos la verdad, hermanos. Como dijeron aquellos hermanos por allá donde fuimos, ¿verdad? Que era el único lugar donde el Espíritu Santo estaba, hermanos. Increíble que se aventaran esa mentirota, hermano. Pero ellos se la creían, hermano. Es el único lugar del mundo donde está el Espíritu Santo. Usted nunca ande presumiendo, hermano, el lugar donde va. Los que ven también en las redes sociales. Es que tenemos un apóstol, el más conocido. ¿Y de qué le sirve si no lee la Biblia? ¿De qué le sirve si no tiene Espíritu Santo de Dios? ¿De qué le sirve que tenga un gran pastor, que tenga una profeta de Dios en ese lugar, si usted no obedece la palabra del Señor? ¿De qué le sirve todo eso? Cuando estemos delante de Dios, dice la Biblia, hermano, que va a ser individual. Y el Señor dice en la Escritura que vio ricos, pobres, vio de todo allí, hermanos. Ahí no iba el pastor delante de las ovejas. Mire, yo era el apóstol ahí de la congregación, mire todos los que traigo. No, hermano, hasta él mismo va a dar cuenta de sus mentiras, hermano. Hermanos, la única forma de apartarnos del pecado es a través del Espíritu Santo. Y aún así seguimos siendo pecadores, hermanos. Pero para poder entender a Dios, hermanos, solamente es a través del Espíritu de Dios. Y para eso hay que recibirlo, hermano, cuando uno cree. No es su religión, no es su apóstol, no es su profeta, no es su denominación, no, hermano. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, iglesia. Nadie se salva porque pertenezca a este lugar, hermano, o porque pertenezca a un lugar conocido. No, hermanos, nadie se salva por eso. El leer la Biblia diario, hermano, no le hace cristiano tampoco. Orar todos los días no lo hace cristiano tampoco, hermano. No. Lo que lo hace cristiano, hermano, es cuando la persona nace de nuevo
Y el nuevo nacimiento lo da, hermano, el Espíritu de Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del Espíritu, hermanos. No hay otra forma. No importa, hermanos, cuántos años tengamos en la iglesia, pero si no ha recibido el Espíritu de Dios, hermano, no tiene la salvación en su vida. Cuando uno, hermano, tiene el Espíritu de Dios, lo impulsa, hermanos, a un cambio. No lo va a obligar a cambiar, hermano, eso es mentira. No lo va a obligar, hermano, a que no mire lo que no tiene que mirar. No le va a amarrar las manos para que no agarre lo que no debe de agarrar. No le va, hermano, a prohibir las cosas, hermano, para que no se hagan. El Espíritu Santo nos va a ayudar, hermano, en las debilidades, pero yo decido si las hago o no las hago, hermanos. Es mi decisión personal. Pero el Espíritu de Dios, hermano, nos va a ayudar en nuestras debilidades, nada más, hermanos. Cuando hay algo que no podemos cambiar, hermanos, déjenselas en las manos del Señor. No me digan a mí nadie, hermanos, pero ¿cuántos batallan con el carácter, hermano? Yo tuve ese problema por muchos años, hermano. Yo tuve ese problema por muchos años, hermanos. Y les he dicho, cada vez que un predicador llegaba ahí donde yo estaba y predicaba el hermano, y como adrede, nomás le faltaba decir, el hermano Arsenio batalla con esto, nada más le faltaba mi nombre, hermanos. Pero yo decía, híjole, ¿cómo sabe este hermano? Por el mal carácter, hermano. El que anda batallando con malos pensamientos, hermanos. El que batalla con palabras obscenas, hermanos. El que festeja los chistes en el trabajo con los compañeros. El que hace cosas que están mal delante de Dios, iglesia. El Espíritu Santo, hermano, para eso es, para ayudarnos en nuestras debilidades. Pero para eso hay que recibir el Espíritu de Dios, hermano. Luego nos ven por allá muriendo en el trabajo o con la familia, hermano, haciendo cosas malas. Y luego dice, ¿y es cristiano? Y ¿saben lo peor, hermano? Eso es lo peor de lo peor. Que todos son iguales. Hermano, ¿cómo es posible que diga eso si nomás es uno o dos o tres los que están ahí en esa congregación o en esa fiesta hablando leperadas? No todos somos iguales, hermano. Y eso defiéndalo, hermano, cuando yo recuerdo que alguien dijo, es que así como usted todos son iguales. ¿Cómo? Sí, andan acá tomando. No, yo no hago eso. A mí no me meta en esa canasta. No, pero es que todos son iguales. No es cierto. A menos que usted también ande igual, hermano, pues ni modo que dice, ay, sí, la mujer me vio. No, hermanos. Si no anda ahí, hermano, defienda eso, hermanos. Porque el Espíritu de Dios, hermano, nos va a ayudar en nuestras debilidades, pero no nos va a obligar a cambiar, hermanos. Hay que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude a ser cada día mejores en todas las áreas, hermanos. Alguien puede pensar, hermano, es que usted ya cumplió con todo. No, hermano, yo batallo en mi carne, como no tiene usted idea, hermano. Horrible, hermanos. Sí. He tenido también resbalones, sí, hermanos. Desalientos, sí, muchos. Pero he caminado, hermanos. Tengo que levantarme y seguir adelante. No porque sea, hermano, bien esforzadote, no es cierto, hermanos. Al contrario, porque soy débil, necesito más de Dios, hermanos. Porque soy frágil, necesito de Dios, hermano, de la mano de Dios. Pablo dice, el débil diga fuerte soy, hermano. Pero también dice, hermano, que el que está seguro, mire que no caiga, no se jacte, hermanos. De repente, hermano, resbalamos y se anda burlando de otros. Cuidado, hermano. Cuidado con eso. Cuando se predica la palabra del Señor, hermano, no, ni siquiera tiene que decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? No, hermano, nada más predica la palabra del Señor, hermanos. ¿Y qué pasa ahí? Algo hace el trabajo, hermano, en la persona que lo redarguye de pecado. Y es el Espíritu Santo, dice, hermano, la Escritura, hermanos. Cuando llegó Pablo, hermanos, a predicar, dice que había una mujer vendedora de púrpura, llamada Lidia, hermanos. Llega la hora de la oración y Pablo empieza a predicar. Y les predica, hermano, de Cristo. Y la Escritura dice que Dios, no Pablo, no la convicción de Pablo, no las buenas ideas de Pablo, la buena intención de Pablo, no. Hermano, dice que Dios le abrió el corazón a una mujer. A Lidia, hermanos. No es que Pablo dijo, Lidia, ¿quieres levantar tu mano y aceptarte como pecadora? ¿O quieres aceptar a Cristo en tu corazón? No, hermanos, Pablo predicó la palabra. ¿Cuántas mujeres habría? 5, 10, 20, 100, yo no sé, hermanos. Era la hora de oración. Entonces, y no creo que era oración como la que hacemos acá, hermanos, de 2, 3 peladitos, aquí estamos con frío, hermano. La oración de allá era oración, hermano, de casi todo el pueblo. Entonces llega Pablo, hermanos, y predica el mensaje. ¿Y qué pasa, hermanos? Dios abre el corazón de una. Ay, uy, Pablo, yo predico acá en estadios y todos se convierten. Y tú, Pablo, predicas y no más una. Bueno, es que el que abre el corazón, hermano, es Dios. No el predicador.
Por eso tenemos muchas falsas conversiones, hermano, hoy en día. Porque el predicador cree que porque es bueno puede predicar y la gente se va a convertir. Mentira, hermanos. El que hace el trabajo es el Espíritu Santo, hermano. Cuando usted predica la palabra de Dios, traspasa el corazón de la persona, hermanos, y Él se encarga de hacer el trabajo de la persona. Amén. Es importante, hermano, entender que cuando usted predique, mi hermano, hermana, aún en su trabajo, no ocupa un púlpito, no ocupa, hermanos, estar predicando allá en las plazas, no, aún en el trabajo. Cuando le habla a alguien, háblele, hermano, de la palabra de Dios. Háblele que hay esperanza en Cristo. Háblele del amor de Dios hacia él o hacia ella, hermanos. Dígale cuánto Dios le amó de tal manera que murió por esa persona. No presuma lugares, no presuma pastores, no presuma líderes, no. Usted hable del amor de Dios hacia esa persona. Yo estoy cansado de oír a gente que va y condena a otros, hermanos. Es que les dije que si no se convertían, se iban a condenar. Bueno, ¿y hay quien le dio el papel de condenar a la gente, hermano? A la mujer que se arrepiente, hermano, y por andar acá de hablador, se condena, hermanos. Es que Dios no dio trabajo, hermano, de andar condenando a la gente, jamás, hermano. Esa gente que va a orar en una casa y ve a un Cristo, una Virgen, se espanta el hermano. No, con razón, está el diablo aquí, pues mire, lleno de vírgenes santos. Ese hermano está más asustado que la persona que vive ahí, hermano, por favor. Usted ore, hermano. Pablo dice, el ídolo sabemos que nada es. Usted ore con libertad. A eso lo invitaron, a criticar. Había hermanos ahí que iban a rascar. Yo vi que tiene un sol. Sí, ahí tiene una luna. Sí, tiene una luna en la sala, ahí tiene una luna. Y andaban ahí condenando a la gente porque tenía luna, un sol, una estrella. Hermano, primero háblele del amor del Señor. Que el que se carga de quitarle las vanidades y la idolatría es el Señor, hermanos. Porque usted y yo, ¿qué puedo hacer por una persona, hermano? Ni yo puedo ayudarme a mí mismo, hermano, imagínese. ¿Cómo hay gente, hermano, que no sabe para qué es, hermano, el evangelio? Es homosexual, se va a condenar. ¿Y por qué no le hablas del amor del Señor en primer lugar? ¿Por qué no le hablas de que Cristo murió también por él? ¿No se ha fijado, hermano, que en las iglesias hay una división, hermano? Hablan de un borrachito, de un drogadicto, y le hablan así, pero hablan de un homosexual, no, se va a condenar. Y van, hermano, a hacer campañas en contra del homosexualismo. ¿Por qué no lo hacen afuera de una cantina o afuera de un bar? ¿Por qué no, hermano? Porque hace una división, hermano, entre el homosexual y los borrachos y los más pecados, hermano. Le hago una pregunta, ¿qué no murió Cristo por el homosexual, hermano? Amén. ¡Claro! También murió por ellos, hermano. Y yo he visto lo que Dios ha hecho mucho con ellos también, hermano. ¿Para qué es entonces el Espíritu Santo, hermano? ¿Por qué lo recibió? ¿Para condenar a la gente? Debe estar seguro si no recibió otro Espíritu, hermano. Porque el Espíritu que yo recibí, hermano, es un Espíritu de amor. Sí, va a ser juez, dice la Biblia, hermano, pero eso es al final, hermano. Hoy en día se predica el amor. Hermano, hay que tolerar todo el pecado. No, hermano, eso no dice Pablo tampoco. Hay que hablar en contra del pecado, hermano, pero dice la misericordia y amor, hermanos. La misericordia y la verdad, hermanos. Pero hay un grupo de hermanos que es pura verdad. Y luego está otro grupo que es pura misericordia. No funciona así, hermano. Pura misericordia son alcahuetes. Pura verdad son verdugos, hermano. No, se predica la misericordia y la verdad, hermanos, como dice la Biblia. Sí, amén, aleluya. Cuando me predicaron a Cristo no me dijeron borracho, indecente, greñudo, ¿qué está haciendo ahí este peludo? No, hermano, yo venía con mucho y él se ha dicho. Entonces, no me dijeron eso, hermanos. Me atravesó, hermano, la palabra de Dios y fue todo lo que hizo. Ni el pastor me conocía, hermano, ni mi nombre, nada. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el Espíritu Santo, hermano, el que trabaja en la persona. Una vez, hermano, recuerdo, y me da vergüenza decir esto, hermano, pero es la verdad. Me tocaba a mi hermano abrir un servicio aquí en Rubidux, con mi hermano Jacobo, Dios lo bendiga. Y me invitaron a un lugar, hermano, donde iba a ir un siervazo de Dios, hermano, que, bueno, hacía descender la gloria de Dios. Y le digo, ¿sabe qué, hermano? No voy a poder venir, hermano. Tengo un compromiso. Una mentira, hermano, imagínese, hermano. Porque me da la pena, como me tocaba el servicio, quería ya, usaba aquel siervazo que hacía descender la gloria de Dios. Llegamos allá, que el hermano estaba llenísimo aquel lugar, pero lleno, hermanos. Y acá adentro me sentía mal porque tuve que mentirle a mi pastor, hermano. Y dije, híjole. Pero bueno, dice, bueno, pero vengo al pueblo de Dios. Haciendo un chasco aquello, hermanos. Primero lo que hablaba no era bíblico, hermano. Ya desde ahí arrancamos mal. Pero todos bien contentos, hermanos, saltando. Ay, híjole, pero ¿no se dan cuenta de que lo que dicen es bíblico? Y hermano, yo me sentí mal, hermano. Hipócrita.
Y más que le había metido a mi pastor, hermano. Dije, ¿qué vine acá? A llenarme del Señor, ¿a qué vine acá? Nomás vine a frustrarme más. ¿Por qué? Porque para empezar lo que hablan no es bíblico. Luego lo demás, hermano, que están haciendo tampoco es bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? No, pues una jamás voy a salir así con una mentira de mi congregación, hermano. El Espíritu de Dios va a redarguir, hermano, cuando haces algo mal. Y vas a identificar cuando algo no es de Dios, hermano. Pero para eso hay que tener el Espíritu de Dios, hermano, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, iglesia. Para finalizar, debemos estar seguros que hemos recibido el verdadero Espíritu de Dios, hermano. ¿Cómo lo voy a saber? A través de la palabra. A través de la Santa Escritura, porque fueron inspiradas por Dios, hermano. Y aunque muchos cristianos dudan todavía de la palabra de Dios, hermano, y tristemente, hermano, muchos de ellos son hermanos muy famosos que no creen en que Dios haya inspirado el Espíritu Santo, perdón, que el Espíritu Santo haya inspirado las palabras de Dios. Increíble, pero es verdad, hermano. Por eso, hermano, enamorémonos cada día más de la palabra del Señor, porque ella es, hermano, la que nos va a dar más convicción. El oír, hermano, la palabra de Dios y también leerla, escudriñarla, hermanos, va a fortalecer nuestra fe y nos va a guiar por el único camino correcto que hay, que es el camino angosto, hermanos.